Aló, muy buenos días, Ediciones Caré. La elección por el libro álbum. Hablan Carmen Diana de Arden, fundadora de Ediciones Ecaré, María Cecilia Silva Díaz, editora de Ecaré, e Irene Sabino, directora de arte de Ecaré. Y para entonces por el abejorro, Verónica y yo nos metimos a buscar los libros que a nosotros nos gustaban. Sí teníamos claro que tenían que ser para los más pequeños, libros bellamente ilustrados, pero hasta ahí llegamos. Nosotros no sabíamos nada de editar ni de producir libros, nada, y éramos como el abejorro, que aerodinámicamente Ecaré no tenía por qué volar, pero como no lo sabíamos, seguimos como que sin nada. Y si hubieran sabido todo lo que implicaba hacer libros, venderlos. Bueno, creo que hubiéramos tenido más miedo, pero como estábamos gozando tanto con lo que hicimos y fuimos aprendiendo en el camino, por supuesto. Cuando Ecaré comenzó, Verónica y Carmen Diana se planteaban qué libros querían hacer. Ellas no tenían muy claro un género o que existiera un género. Toda la noción de el libro álbum como un tipo de libro diferente y toda la teoría alrededor de eso realmente surgió después. Los primeros libros académicos sobre qué era un álbum son posteriores a la creación de Caré. Eso no quiere decir que no hubiera álbumes circulando y verdaderos álbumes, pero no se habían planteado sus características. Entonces, Verónica y Carmen Diana fundan Ecaré con la idea de hacer libros propios que fueran tan bonitos como otros libros que ellas tenían como referencia y que habían visto en sus viajes, en las ferias, en las pasantías, en sus acercamientos a los libros para niños. Entonces, la primera idea era, queremos hacer unos libros bonitos. Y unos libros bonitos son libros ilustrados. Y queremos hacer unos libros tan bonitos como esos y con tanta calidad. Algunos de esos libros que tenían como referencia eran álbumes y eran de los ejemplos que se dan como los primeros álbumes contemporáneos, como Donde viven los monstruos de Maurice Sendak, mucho el trabajo de Sendak, que lo había hecho en los 60, o sea, eran unos libros de reciente creación y ellas tenían esa como su piedra de toque, como su parámetro, como eso a lo que querían llegar. Pero una reflexión sobre cómo funcionaban esos libros, no, ellas querían libros con imágenes. Mónica Doppert, que fue la primera directora de arte de Caré, les llamó la atención entre esa diferencia entre un libro ilustrado y lo que era un álbum. Un libro ilustrado es un libro donde las ilustraciones iluminan, acompañan, pueden dar una referencia de cuál es ese mundo que se representa, pero donde las ilustraciones no llevan el peso de la narrativa. Se puede prescindir de ellas, son un elemento decorativo. Para el momento en que Ecaré se plantea hacer libros ilustrados, ya hay una noción dicha por Mónica Doppert de decirle, bueno, pero las imágenes tienen que hacer algo más que poner el libro bonito, y las imágenes tienen que ofrecer un contexto, algo en lo que Mónica insistió mucho. Las imágenes tienen que contar, tienen que dar información y tienen que crear un diálogo con el texto. Sin saberlo, la propuesta de Mónica era, vamos a hacer álbumes. Ecaré fue una de las primeras editoriales que en América Latina comenzó a hacer libros ilustrados. Y luego hubo otras. En los años 90, ya cuando Ecaré tiene 20 años haciendo álbumes, y Verónica Uribe hace una reflexión de por qué optaron por el libro álbum,
para ese momento, ella dice, en América Latina hay muchas editoriales que publican libros ilustrados, pero hay muy pocas que publican álbumes. Y lo que caracteriza a Carré es eso. Entonces, esa fue una opción un poco inconsciente en cuanto a entender que estaban adentrándose en un género, porque las características del género vinieron después. En ese momento, en el banco del libro y los especialistas llamaban a los álbumes libros ilustrados, cuando libros ilustrados puede ser cualquier libro que tenga ilustraciones. Y algunas veces en las discusiones de Carré yo oí que salía el anglicismo picture book porque faltaba palabras para acuñar esto que se estaba haciendo sin teoría, se estaba haciendo conceptualmente. Entonces, tal vez así rápidamente podemos hablar de lo que es la teoría del álbum. Y cuando hablamos del álbum, o sea, después de que los teóricos lo concibieron, empezaron a hablar de esa interdependencia, de esa sinergia, de esa relación de tensión que existe entre texto e ilustración. No hay una prevalencia del texto, sino que las imágenes están allí para dialogar y ese producto, el sentido de esa narración, el sentido de ese texto surge de esa relación entre texto e imagen, que es una relación de interanimación y donde cada uno de los discursos tiene su especificidad. En general, pues las imágenes son muy buenas para mostrar, mientras que el texto es mejor, más fácilmente expresa la secuencia del tiempo. Por ejemplo, ilustrar muchos años requiere de muchas ilustraciones, mientras que en palabras uno dice muchos años y se entiende. Y entonces, en el álbum se aprovechan las características de los dos discursos para significar. Y lo que un editor tiene que evitar cuando hace un álbum es ese efecto de redundancia. Y por eso en los álbumes se valora la brevedad. O sea, decimos con el texto eso que el texto puede decir y decimos con las imágenes eso y una extiende al otro, la amplifica, a veces la contradice, pero esa relación tiene que estar muy bien orquestada. Y el trabajo del editor muchas veces es el de director de orquesta, cómo hacer que esos dos instrumentos suenen y tengan un sentido armónico, tengan un sentido que cuente lo que uno quiere contar, vayan a un paso, tengan un ritmo y de eso se trata. Con el tiempo, mientras en el Carré a veces recurrían a la palabra picture book, nos llegó a Venezuela en ese momento no sé, yo diría que fue a finales o a mediados de los años 90. Bueno, esto de que los editores españoles, cuando se trataba de un libro que tenía ilustraciones en cada página, lo llamaban álbumes. Y nos empezamos a dar cuenta que dentro de los libros ilustrados, bueno, eso lo sabíamos, había ilustraciones que eran decorativas, ilustraciones que tenían un valor narrativo, un valor de significación que ayudaban a contar la historia. Y seguíamos así diciendo picture book, pero no nos gustaba el anglicismo. Y allí fue cuando deliberadamente, estando en el banco del libro, con mucho contacto con los editores de Carré, que dijimos, bueno, es que álbumes suena a álbumes de cromo, las barajitas, que los niños, si nosotros hablamos en este contexto de álbum, la gente va a pensar en un álbum de fotografías. Y entonces, como en inglés existía una palabra doble que luego se unificó para entender que era picture book, que las imágenes eran parte de eso, decidimos acuñar el término libro álbum,
que es un término que en América Latina se utiliza muchísimo porque necesitábamos esa distinción. Incluso algunas personas en España también se refieren al libro álbum, aunque en España lo más usual es hablar de álbumes. Muchas veces nos preguntan cómo se hace un libro y también muchas veces nos preguntan cómo se hace un libro en Ecaré. Cómo se hacen los libros en Ecaré es bastante similar al proceso como se hacen los libros en otras editoriales, aunque tenemos un método de trabajo desde el inicio de Ecaré. Una característica de ese método de trabajo es que es un trabajo en equipo. Irene les puede hablar de cómo es ese equipo, cómo se constituye y qué pasos se van siguiendo hasta que ese libro llega a manos de un niño. Bueno, el equipo está constituido por el editor, el director de arte y los autores. El editor está a cargo de todo el desarrollo del libro y junto con el director de arte, una vez que está seleccionado un manuscrito que se va a transformar en libro, tratan de imaginarse cómo será ese libro, tratando de aprovechar las características del texto y resaltarlas. En este proceso de imaginación se imaginan cómo será el objeto, qué tipo de libro va a ser, qué tamaño, qué tipo de papel y también qué características se van a resaltar, si es el humor, lo emocionante, lo sorprendente. Y para esta parte es muy importante, y para resaltar esas cosas es muy importante quién lo va a ilustrar. Uno de los momentos yo creo que más delicados y también diría difíciles en hacer un libro es escoger esa persona que le va a dar figura a ese texto, que lo va a representar y que lo va a contar con su otro lenguaje, que es el lenguaje de las imágenes. Para escoger el ilustrador, pensamos mucho, vemos muchos trabajos de ilustradores diferentes. Hay libros más difíciles que otros, libros donde no tienes muy claro hacia dónde se debería apuntar. Y por eso yo creo que lo que es importante es, desde un principio, tener como una idea clara de hacia dónde deberías dirigir el proceso de ese libro. O sea, ¿qué quieres sacar de ese libro, no? Probablemente, una vez que el libro está en proceso, agarre otros caminos que difieran a lo que tenías en mente. Pero ya hay como una línea, como un espíritu que tratas de seguir. Yo creo que en este proceso hay cuestiones interesantes, como por ejemplo que ese primer sendero, ese libro que no existe pero que está en la mente de alguien, muchas veces está en la mente del editor y del director de arte, porque el autor, si escribió el texto, a lo mejor se estaba imaginando otra salida, se estaba imaginando que ese libro, ese cuento que nosotros estamos editando iba en un libro, en una antología de cuentos, se estaba imaginando otro formato, se estaba imaginando otro destinatario, incluso en su cabeza podía estar otros personajes. Y él estaba pensando en humanos y luego en la ilustración queda plasmado que los personajes son animales. Eso puede pasar, pero la idea de ese libro es lo que añade la editorial, o sea, ese concepto que luego se va enriqueciendo con las visiones que va dando el autor y las que va dando el ilustrador. Y este no es un proceso siempre lineal, o sea, muchas veces implica retroceder, volver atrás,
hacer cambios en el texto para, una vez elegido el ilustrador, adaptarlo a lo que el ilustrador está diciendo. Hay constantes ires y venires. Es un concepto hacia el de dónde vamos, pero el camino hacia él no es lineal. Hay giros, hay atajos a veces. Claro, porque cuando el autor escribe el texto, aunque tenga conciencia que va a ser ilustrado, las ilustraciones no están, no las han visto, no se han creado. Y las ilustraciones, como también están contando, imponen modificaciones a veces en el texto. Porque, como decía Ceci al principio, se busca no la redundancia de ilustrar lo que está en el texto, sino la ilustración también está contando otras cosas que tal vez estaban en el texto, pero que estaban ocultas, que él las descubrió, porque de alguna manera le resonaron y las está volviendo a contar ese cuento con sus herramientas. Y eso hace esas idas y vueltas de las que habla Ceci, de que se vuelve al texto y las imágenes también de alguna manera modifican ese texto. Nosotros tenemos una manera de trabajar, no sé si es ideal, pero es una manera que hemos establecido en ECARE, que el autor y el ilustrador tienen muy poco contacto durante el proceso del libro. El autor ha imaginado su libro y también ha hecho un trabajo de imaginación con los personajes, con el ambiente, pero el ilustrador, que es el que va a encarnar a estos personajes, propondrá seguramente personajes diferentes a los que estaban en la mente del autor. Y nosotros pensamos que como creador, el ilustrador tiene que tener una gran libertad, tiene que buscar su camino y sus personajes, su ambiente, para que su propuesta sea una propuesta original y contundente. Es su oficio. Su oficio es representar en imágenes y contar en imágenes. Y como todo acto creativo, tiene que tener libertad para eso. Si el ilustrador trata de representar lo que imaginó otro creador que con palabras ya expresó todo un mundo al escribir el cuento, el ilustrador estará un poco limitado. Entonces tratamos que esa relación de autor-ilustrador sea lo menos posible. Sí que es verdad que a veces le enviamos cosas al autor para reforzar algunas dudas, o en algunos momentos sí es importante, pero no trabajan todo el tiempo juntos. Y eso nos diferencia de otras maneras de trabajar, de otros procesos editoriales, de otras editoriales. Tal vez cuando el autor es el que tiene que... es el que plantea ese camino hacia dónde ir, y es el que ahí hay como una predominancia del texto, mientras que cuando se deja que el texto llegue y se exprese en sí mismo y no tenga que ver con el concepto del libro, y el ilustrador tenga libertad, el concepto cae en el editor y no es el concepto del autor. Probablemente el concepto del autor era otro, pero en el proceso editorial, y es un trabajo en equipo como en el cine. El guionista pero luego hay muchas personas que intervienen para hacer esa película. Hacer un álbum tiene un poco de eso, o sea, hay muchas personas que intervienen, cada una en lo suyo, y el concepto, la marca, la tienen los editores. En este caso,
editor y director de arte trabajando compartido. Sí, es bonito que digas eso, Ceci, de las muchas personas que trabajan en el libro, porque es verdad, muchas personas intervienen. Y si bien cuando el equipo editorial de cada libro es el que va desarrollando cada libro en ECARE, una vez que el proyecto está planteado, también estamos abiertos a mostrarlos a los otros editores de ECARE para tener un feedback. Yo en uno de estos podcasts anteriores decía que en ECARE todo el mundo opina, y es cierto, en ECARE muchas personas opinan sobre los libros que se están haciendo, si bien la última palabra la tiene siempre el editor. Pero el libro se está enriqueciendo de las opiniones de otros editores de ECARE o de otras personas, otros directores de arte de ECARE que están trabajando en otros proyectos, pero que ven este nuevo proyecto que se está desarrollando como personas involucradas también, porque estamos todos trabajando en esta editorial, y todo el mundo trata de aportar su punto de vista para que el libro quede lo mejor posible. Y es un proceso muy bonito, o sea, realmente es un proceso que de repente otra persona de ECARE te hace ver una cosa que creías que lo tenías súper controlado y que lo veías muy claro, pero mira, no, también existe esto que aquí no se entiende. Entonces, está muy bien decirlo aquí, porque cuando hablamos de trabajo en equipo en ECARE, es así. Hemos hablado mucho del proceso, o hemos hablado algo del proceso, no sé si mucho, pero hay una cosa que no hemos dicho, que es de dónde llegan los manuscritos que hacemos, ¿no? Y bueno, eso creo que es interesante, ¿no? De dónde se alimenta una editorial. Bueno, muchos de nuestros libros vienen de autores o ilustradores que nos envían proyectos. Los proyectos pueden llegar de dos maneras. Puede ser que nos pidan una cita presencial, y si están en la misma ciudad y tenemos una entrevista y nos muestran unas cosas, o que contactemos con autores en ferias nos visiten y tenemos una conversación con autores que nos muestran proyectos, y otra gran parte nos llega por internet. Puede ser que nos llegue directamente a algunas de las personas que trabajamos, y es algún autor que nos conoce y nos envía un manuscrito a alguno de los integrantes de ECARE, o que llegue a un buzón de manuscritos, donde nos llegan gran cantidad de manuscritos. Yo no sé decir cuántos. O sea, en este momento no sé, pero nos llegan por lo menos unos 50 manuscritos al mes. Yo creo que más. Yo creo que más. También hay periodos que se ve que el buzón de manuscritos engorda. Sí, después de vacaciones. Después de vacaciones, sí. A mucha gente que le dedica las vacaciones a escribir, y entonces, pues después de las vacaciones de Navidad, el 7 de enero, hay alarma, el buzón de manuscritos está lleno. Después de una vacación suelen llegar más. Sí, y hay que decir que los revisamos todos, los leemos todos, y varias personas de la editorial los ven, no los ve una sola persona, los vemos entre varios. Porque los editores siempre estamos buscando ideas y siempre estamos buscando proyectos. ECARE es una editorial mediana o pequeña que no tiene capacidad de hacer un gran número de proyectos al año, pero esa curiosidad de buscar y decir, bueno, aunque ya sepamos
que tenemos libros para los próximos 2 años, pero una buena idea se puede hacer más tarde, pero siempre quieres tener nuevos proyectos como editor. Entonces, sí, estamos alerta en nuestra vida diaria a una idea que viene de una situación, o que alguien te cuente un cuento, como el libro de la Caimana. Fue una conversación de una amiga de Irene contándole una experiencia de infancia. Irene le dijo, pero qué maravilla, escribe esto, y ella pues escuchó a Irene y escribió eso y terminó siendo un libro. Siempre alerta a qué canción escuchas que te pueda dar una idea, a qué texto lees, incluso cuando no estés leyendo literatura para niños, pero que pueda servir, y a qué textos llegan. Entonces, ese buzón de manuscritos lo vemos con curiosidad y con interés. No tenemos capacidad de contestarle a cada uno de los autores que nos envían, y estamos muy agradecidos en general por esos envíos. Dicho eso, que sí, que es nuestra fuente, y decimos, bueno, por aquí pueden llegar verdaderos hallazgos. Hay que decir que hay que desbrozar mucho, que bueno, en el peor escenario llegan textos donde los que los envían ni siquiera se han enterado de que Caré es una editorial de libros para niños, y nos pueden llegar manuales de cosas insólitas, porque como oyen editorial, ¿no? Quien envía eso, un método para tocar flauta, o un libro de repostería, ya que usted es un editor, o mi autobiografía, ya que usted es un editor, ¿no? Allí ves que hay como poca sintonía con quien envía. Hay otras personas que, aunque están dentro del campo de los libros para niños, envían novelas extensas de fantasía épica en series. Es una colección de 25 libros de fantasía épica, y dices, bueno, no sé, si ves el catálogo de Caré y has estudiado el catálogo de Caré, podrías ver que Caré no es la editorial indicada para publicar esto. Y luego sí hay aproximaciones de personas que se ve que han visto el catálogo, que te explican el proyecto. Yo lo veo como un álbum, incluso algunos pueden decir, yo lo veo para un álbum que dentro de tal colección encajaría muy bien, ¿no? O sea que es un dardo que se tira con más certeza hacia el blanco, y que después, bueno, toca ver si entra o no, si funciona o no. Lo que llega al buzón de manuscritos, bueno, es un tema para hacer un estudio aparte, porque allí se ven reflejadas muchas de las ideas que circulan sobre lo que es un libro para niños. Y bueno, hay muchas veces en que sientes que los autores les falta contexto, que sienten que están, como por decirlo en términos coloquiales, que están descubriendo el agua tibia, pero así como llegan proyectos consabidos pensando que son muy originales, también llegan propuestas interesantes, propuestas que incluso algunas veces hemos desviado a otros amigos editores, porque pensamos, bueno, está bien, pero no es de nuestra línea editorial, este es un libro como para, y también otros editores nos han enviado textos diciendo, esto no es para mí, pero entonces en el envío de manuscritos, si hay aquí algunos autores o personas que quieran ser autoras, yo creo que un consejo es estudia un poco el catálogo de la editorial al que estás mandando, y escribe y envía un texto que tú crees que se adecue a esa
editorial, en lugar de tirar flechas al aire. Yo creo que hay más posibilidades de éxito si eso está más orientado al destinatario preciso. Es un consejo solo porque ayuda. Ecaré, Voces de una editorial, es una producción de la Pulpería Cultural. Las voces que escuchaste fueron grabadas en las oficinas de ediciones Ecaré en Barcelona, Caracas y Madrid. Y la música que las acompaña es obra de Tato Ruiz.